Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Ahora sí ya se está escuchando, así es que buenos días para todos de nuevo. No sé si todos escucharon o no, pero esta mañana muy hermosa que el Señor nos ha regalado, y vamos a continuar. Habíamos comenzado ya desde hace varias semanas a leer la encíclica escrita por el Papa Benedicto XVI, que a raíz de la muerte de él comenzamos a hablar de él y surgió pues la inquietud de conocer esta encíclica que él grabó o que él escribió como primera encíclica cuando ya era el Papa, ¿verdad? Entonces, terminamos de leer la primera parte donde el Papa nos hablaba de los tres diferentes tipos de amor, ¿verdad? El amor eros, el amor filial y el amor agape. Y vamos a continuar hoy con la segunda parte, que se llama el ejercicio del amor por parte de la iglesia como comunidad de amor. Fíjese, el ejercicio del amor por parte de la iglesia como comunidad de amor. Espero que ya tenga su cafecito listo, su chocolate, su té, su vaso de leche, su vaso de agua, lo que vaya a compartir y vaya a tomar con nosotros. Vamos a compartir la fe tomando café con el diácono José. La caridad de la iglesia como manifestación del amor trinitario. Dice el Papa, ¿ves la Trinidad si ves el amor? Escribió San Agustín. En las reflexiones precedentes, hemos podido fijar nuestra mirada sobre el traspasado, reconociendo el designio del Padre que, movido por el amor, ha enviado el Hijo unigénito al mundo para redimir al hombre. Al morir en la cruz, como narra el evangelista, Jesús entregó el Espíritu, preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección. Se cumpliría así la promesa de los torrentes de agua viva, que por la efusión del Espíritu manarían de las entrañas de los creyentes. En efecto, el Espíritu es esa potencia interior que armoniza su corazón en el corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha amado. Cuando se ha puesto a lavar los pies de sus discípulos y sobre todo cuando ha entregado su vida por todos. Fíjese qué hermosa inicio de esta segunda parte, donde el Papa Benedicto nos dice que cuando Jesús murió, entregó su espíritu, y eso es un preludio de lo que Él después nos deja su espíritu. ¿Se recuerdan que hay otro pasaje ya después de la resurrección, cuando Jesús entra al cuarto donde estaban los discípulos por miedo a lo que estaba ocurriendo, y ahí les dice, reciban el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos? Entonces, al morir entrega su espíritu, pero eso es un preludio de que en la resurrección nos da el Espíritu Santo como un regalo para todos nosotros. Me gustó también la frase de San Agustín al principio. ¿Ves la Trinidad si ves el amor? Es decir, si nosotros somos capaces de ver el amor, estamos viendo a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Trinidad es amor. El Espíritu es también la fuerza que transforma el corazón de la comunidad eclesial para que sea en el mundo testigo del amor del Padre, que quiere hacer de la humanidad en su Hijo una sola familia. Fíjese, el Espíritu es también la fuerza que transforma el corazón.
Se me hace que ahí se ha de haber inspirado no recuerdo el nombre de este cantante español que tiene una canción que dice, el amor es la fuerza que transforma al hombre, el amor es la fuerza. ¿No es José Luis Perales? No, no es José Luis Perales, es uno de los contemporáneos, de los más nuevos, de los modernos. Pero dice, el espíritu es también la fuerza que transforma el corazón. Toda la actividad de la iglesia es una expresión de un amor que busca el bien integral del ser humano. Busca su evangelización mediante la palabra y los sacramentos. Empresa tantas veces heroica en su realización histórica. Y busca su promoción en los diversos ámbitos de la actividad humana. Por tanto, el amor es el servicio que presta la iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. En este aspecto, este servicio de la caridad al que deseo referirme en esta parte de la encíclica. Fíjese que la iglesia dice que el amor de la iglesia es precisamente ese servicio que da la iglesia a los demás. Hay una cosa muy importante que debemos de realizar, que la iglesia católica no solamente es la iglesia con los templos. Fíjese, la iglesia católica es el proveedor de salud más grande en los Estados Unidos, en hospitales, en casas de rehabilitación. Fíjese, más grande en los Estados Unidos, todo el sistema médico. Si algún día el gobierno le pone demasiadas restricciones a la iglesia católica para tener abortos en los hospitales católicos y todo eso, yo supondría que la iglesia va a tener que cerrar todos los hospitales. El sistema de salud de los Estados Unidos colapsaría. ¿Por qué? Porque la iglesia católica ofrece hospitales católicos. Dejemos los hospitales y vayámonos a la educación. Cantidades de escuelas católicas, cantidades de universidades católicas. La educación también es una manera de dar servicio de parte de la escuela. La ayuda en caso de desastres naturales por medio de caridades católicas. Caridades católicas ayudan no solamente en desastres, ayuda en una gran cantidad de áreas donde la ayuda católica se hace presente. La Sociedad San Vicente de Paúl, que existe en todos los, muchísimos lugares, y en todos los Estados Unidos está ahí, esa Sociedad de San Vicente de Paúl, su función principal es ayudar en los momentos de más necesidad de las personas. El Papa está diciéndonos que el amor de la iglesia es precisamente el servicio. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia buscando un consejo, buscando una ayuda espiritual, buscando el evangelio, buscando el alimento de la Eucaristía? En fin, tantas cosas que la iglesia provee para sus feligreses, que ese precisamente es el amor de la iglesia para el pueblo. En una ocasión estaba yo allá donde, en el centro comunitario de la iglesia, llegó un grupo de personas a preparar sándwiches. Fíjese que ese es un grupo que se llama el Buen Samaritano. El Buen Samaritano es un grupo no de la iglesia católica, sino que es un grupo multidenominacional. Es decir, que participan personas de varias denominaciones. Y es un ministerio que tiene un camioncito de repartir sándwiches. Y entonces ellos preparan sándwiches todos los días, en la mañana, tempranito en la mañana, preparan sándwiches. Y a lo largo del día los van a repartir aquí en Modesto, los reparten, ya los ponen en bolsas y van repartiendo las bolsitas al que lo necesite. Van a parques, van a lugares donde hay personas desamparadas y que personas que ya conocen que ahí llega
el camioncito, llegan para recoger su comida del día. Y qué bonito porque me invitaron para ir, pero poco sabemos de muchas obras de caridad de la iglesia. Y esa es una que me llamó la atención. Y qué bonito que se unan diferentes Sí, personas cristianas de diferentes de denominaciones. diferentes Y que denominaciones. vengan Sí. a la iglesia católica aquí Y nosotros para el hogar. participamos prestándoles el local donde ellos preparan toda esa comida que después regalan. Sí, qué bien. Bien, sigue. La caridad como tarea de la iglesia. El amor al prójimo, enraizado en el amor a Dios, es ante todo una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad eclesial. Es decir, el amor al prójimo, dice Jesús, ¿verdad? Cuando dice cuál es el mandamiento más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Es decir, nos da un mandamiento a cada uno de nosotros, para que nosotros amemos a los demás. Papa Benedicto dice, pero también ese mandamiento es para toda la comunidad eclesial. Y esto en todas sus dimensiones, desde la comunidad local a la iglesia particular hasta abarcar a la iglesia universal en su totalidad. También la iglesia en cuanto comunidad ha de poner en práctica el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado. Es decir, el servicio de la iglesia hay que ordenarlo, necesita un orden. La iglesia ha sido consciente de que esta tarea ha tenido una importancia constitutiva para ella desde sus comienzos. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Y esa era la comunidad primitiva de la iglesia. Y al que no crea que la iglesia era así, lea Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Versículos 44 y 45, perdón, del 44 y 45. Lucas nos relata esto relacionándonos con una especie de definición de la iglesia, entre cuyos elementos constitutivos enumera la adhesión a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, es decir, la coinonía, a la fracción del pan y a la oración. Esa comunidad se unía para la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y la oración. La comunión, coinonía, mencionada inicialmente, sin especificar, se concreta después en los versículos antes citados. Consiste precisamente en que los creyentes tienen todo en común y que entre ellos ya no hay diferencia entre ricos y pobres. A decir verdad, a medida que la iglesia se extendía, resultaba imposible mantener esta forma radical de comunión material. Pero el núcleo central ha permanecido. En la comunidad de los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se nieguen a alguien los bienes necesarios para una vida decorosa. Es decir, dice el Papa Benedicto, si bien es cierto que esa iglesia primitiva tenían todo en común y todos eran iguales, no había diferencia entre ricos y pobres, conforme la iglesia fue creciendo, fue imposible mantener esa estructura. Pero el núcleo central sí se mantiene, en el sentido de que todos somos partícipes y todos tenemos la obligación moral de compartir nuestros bienes con aquellos que más lo necesitan. Así sea nuestros bienes personales, como bienes, si yo tengo negocios, como los bienes del negocio, que sirvan para el bien de otras personas, que sirvan para poder tener el bienestar de las personas, ¿verdad?
Todos debemos de participar en esta comunión de la iglesia. Y no solo comunión, sino también comunidad eclesial. Un paso decisivo en la difícil búsqueda de soluciones para realizar este principio eclesial se puede ver en la elección de los 7 varones, que fue el principio del ministerio diaconal. Es decir, los primeros 7 diáconos que existieron en la iglesia. ¿Cómo fueron elegidos? Está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 5 y 6. Fíjese, la comunidad misma, esto no está en la encíclica, no sé si viene o no, pero la comunidad misma va donde los discípulos y los apóstoles y les dice, oiga, ustedes están tan entregados a difundir el evangelio y la palabra que han descuidado a la comunidad en las necesidades básicas de la comunidad. Y ahí es donde ellos reciben esa luz del Espíritu Santo y dice, necesitamos alguien que se dedique al servicio. La palabra diácono viene del griego diaconía. Diaconía quiere decir el sirviente, el que sirve. El sirviente es la palabra más adecuada, el que sirve a los demás. Entonces dice aquí, en efecto, en la iglesia de los primeros momentos se había producido una disparidad en el suministro cotidiano a las viudas entre la parte de lengua hebrea y la de lengua griega. Los apóstoles, a los que estaba encomendado sobre todo la oración, Eucaristía y liturgia, en el servicio de la palabra, se sintieron excesivamente cargados con el servicio de la palabra, con el servicio de la mesa, perdón. Se sintieron cargados en el servicio de la mesa. Decidieron, pues, reservar para sí su oficio principal y crear otro también necesario en la iglesia, un grupo de 7 personas. Pero este grupo tampoco debía limitarse a un servicio técnico de distribución. Debían ser hombres llenos de espíritu y sabiduría, lo cual significa que el servicio social que desempeñaban era absolutamente concreto, pero sin duda también espiritual al mismo tiempo. Por tanto, era un verdadero oficio espiritual el suyo, que realizaba un cometido esencial de la iglesia, precisamente el del amor bien ordenado al prójimo. Con la formación de este grupo de los 7, la diaconía, el servicio del amor al prójimo, ejercido comunitariamente y de modo orgánico, quedaba ya instaurada en la estructura fundamental de la iglesia misma. Y sigue el Papa aquí. Pensaba yo hacer una pausa y explicar un poco más del diaconado, pero el Papa continúa aquí con más explicación del diaconado. Con el paso de los años y la difusión progresiva de la iglesia, el ejercicio de la caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales, junto con la administración de los sacramentos y el anuncio de la palabra. Practicar el amor hacia las viudas y los huérfanos, los presos, los enfermos y los necesitados de todo tiempo. Pertenece a su esencia, tanto como el servicio de los sacramentos y el anuncio del evangelio. La iglesia no puede descuidar el servicio de la caridad, como no puede omitir los sacramentos y la palabra. Para demostrarlo basten algunas referencias. El mártir Justino, allá por el año 155, en el contexto de la celebración dominical de los cristianos, describe también su actividad caritativa, unida con la Eucaristía misma.
Los que poseen, según sus posibilidades, y cada uno cuanto quiere, entregan sus ofrendas al obispo. Este, con lo recibido, sustenta a los huérfanos, a las viudas y a los que se encuentran en necesidad por enfermedad u otros motivos, así como también a los presos y forasteros. Eso es lo que decía el mártir Justino. El gran escritor cristiano Tertuliano, allá por el año 2020, cuenta cómo la solicitud de los cristianos por los necesitados de cualquier tipo suscitaba el asombro de los paganos. Y cuando Ignacio de Antioquía, allá por el año 117, llamaba a la iglesia de Roma a ser los testigos eclesiásticos del matrimonio, igual que un sacerdote, igual que el obispo, también nosotros podemos recibir las promesas matrimoniales de parte de la pareja y bendecir esa unión matrimonial. Podemos participar en diferentes liturgias de la iglesia, podemos presidir diferentes liturgias de la iglesia, como por ejemplo la liturgia de funerales. Las liturgias de funerales las podemos presidir los diáconos. Las liturgias como de bendición de quinceañeras las podemos presidir los diáconos. La liturgia de las horas, la liturgia de la palabra, los servicios de liturgia de la palabra en ausencia del sacerdote, podemos también nosotros presidirlo. Entonces, esa es en la participación de la vida litúrgica de la iglesia, una de las tres áreas en las que los diáconos somos ordenados. Fíjese que lo importante que es el diaconado se vio muy, perdón, muy claramente ahora que fue nombrado obispo auxiliar de San Diego, el padre Ramón. No había quien se quedara como administrador de la iglesia. Y esto estuvo prácticamente como en el papel del párroco, digamos. Sí. Mientras llegó alguien ahora, el padre Cisneros, que muy joven, pues ocupó también el cargo de párroco. Pero en este caso, digo, la escasez de sacerdotes nos está llevando a que cada vez los diáconos sean más necesarios. A lo mejor hay muchos hombres que no se les ha ocurrido y a lo mejor tienen ese llamado y ni siquiera han Sí. Cuando terminemos de leer esta carta, ya tenemos varios otros temas que habíamos dicho que íbamos a tratar, pero cuando terminemos de leer esta carta podemos empezar a hablar otra vez del diaconado, de qué es el diaconado y todo y a eso. motivar a ver si. A motivar, ¿verdad? sí. Bien, entonces, una de las áreas era la vida sacramental. Otra área del diaconado es la proclamación de la palabra. Papa Benedicto ha hablado que la proclamación de la palabra, la vida sacramental son importantes en la iglesia. Entonces, somos ordenados. Fíjese, somos ordenados heraldos del evangelio. Heraldo es aquel que anuncia el evangelio. En la misa proclamamos el evangelio, a veces predicamos en la misa, pero también predicar la palabra de Dios no solamente es durante la misa, es predicar la palabra de Dios en todos lados con nuestras acciones, con nuestras prédicas, con nuestras charlas, con nuestra predicar sobre todo con el ejemplo de nuestra vida. Esa es el área de predicar la palabra del Señor. Y la tercera área es en la ayuda caritativa social de parte de la iglesia. Los diáconos somos ordenados para ejercer el ministerio de la justicia social de la iglesia. Ser ejercer advocacia por los más necesitados. Estar siempre como defendiendo a aquellos que más lo necesitan, a los no nacidos, a los inmigrantes, a los ancianos, a los enfermos, a los presos. Fíjese que en nuestra diócesis tenemos creo que 3 diáconos que son capellanes en cárceles, ¿verdad? Y que están ahí con los presos. A mí me tocó la bendición de sustituir a uno de esos capellanes por 3 o 4 semanas más o menos, y me tocó estar yendo a la cárcel. Al principio iba yo con un gran miedo porque nunca había estado yo en un ministerio así de la cárcel, y me dieron un montón de consejos y me decían a la hora de que invites a la gente a darse la paz,
porque teníamos servicio de la palabra con distribución de comunión Sí. y llegaban pues los presos. A la hora que invites de la señal de paz, no los invites a darse la paz porque ahí hay miembros de pandillas de lados opuestos Rivales. y a la hora de acercarse y darse la mano, a veces comienzan trifulcas. Mire que a mí se me olvidaron todos los consejos que me dieron y recuerdo que la primera vez cuando estaba dando el primer servicio me temblaban las piernas, yo estaba con miedo, no sabía qué hacer, aunque los muchachos, en este eran muchachos, fíjese qué triste, en esta, porque iba a dos Reclusorios. digamos, dos diferentes cárceles, una para jóvenes de 12 a 17 años De 12. y la otra de 18 a 24. En esto que le estoy compartiendo era de los de 12 a 17 años. Los muchachos muy bien portados y todo. Y a mí se me olvida y les digo, démonos fraternalmente la paz. Y hasta bajé del altar a darles yo personalmente la paz porque era un grupo pequeño. Mire qué cosa más hermosa fue ver miembros de pandillas opuestas que en ese momento, ante la presencia de Cristo, estaban dándose la paz. Y no hubo ningún problema, gracias a Dios, en el tiempo que yo estuve yendo, las 4 semanas que estuve yendo, no tuve ningún problema en ninguna de las dos, ni en la de los de 18 a 24, tampoco tuve ningún problema, aunque ahí sí se miraba, a veces se sentía la tensión entre los diferentes grupos de pandillas. Pues, Una pregunta. Usted no puede confesar, pero en caso de una unción, dar la unción a un enfermo, ¿sí? Como sacramento de la unción a los enfermos, no. ¿No? No. ¿Por qué? Porque la unción a los enfermos lleva perdón de los pecados. Y solo un sacerdote puede perdonar los pecados. Entonces yo no puedo perdonar pecados, no puedo ungir a los enfermos con el sacramento de la unción de los enfermos. Pero sí puedo llegar al hospital, a la casa de alguien, a darle una bendición al enfermo, hacer una oración por el enfermo, ¿verdad? Y bendecir al enfermo, eso sí se puede. Otra cosa, cuando usted ha celebrado la liturgia de la palabra, porque los sacerdotes se van de retiro y todo eso, ¿verdad? Y hemos participado, pero cuando usted está ayudando al sacerdote, como que se acerca a pedirle la autorización o la bendición al sacerdote cuando va a proclamar el evangelio. Siempre que hay 3 órdenes, ¿verdad? Diácono, sacerdote y obispo. El diácono es una orden menor grado del sacerdote. La palabra de Dios es tan delicada que es Jesús mismo quien habla. Entonces, por eso el diácono tiene que pedirle al sacerdote no la autorización, la bendición. Se le pide al sacerdote la bendición para poder proclamar el evangelio. Muy bien. Entonces, yo me acerco al sacerdote o al obispo y le digo, obispo, su bendición. Padre, su bendición. Entonces el padre, el cafecito me está cobrando. Sí. Entonces el padre o el obispo dicen las siguientes palabras. En el caso mío dicen, José, que el Señor te bendiga para que seas digno de proclamar el evangelio a su pueblo o a esta asamblea aquí reunida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nos dan la bendición. Supongamos que el caso se da que no hay diácono. Entonces, el sacerdote es el que va a proclamar el evangelio. El sacerdote no tiene quien lo bendiga. Entonces, él se dice a sí mismo estas palabras. Señor, entra en mi corazón y en mi alma para que sea digno de proclamar este evangelio a esta asamblea o el evangelio a esta asamblea. Si digamos que hay sacerdote que está sirviendo con el obispo y no hay diácono, que si hay diácono, es ministerio del diácono proclamar el evangelio, no ministerio del sacerdote. Es ministerio del diácono proclamar el evangelio. Entonces, pero si hay sacerdote con el obispo y no hay diácono, entonces el sacerdote tiene que proclamar el evangelio. En ese caso, el sacerdote tiene que pedirle la bendición al obispo. ¿Por qué? Porque el obispo es una orden de mayor grado que el sacerdocio.
Entonces, siempre que haya alguien que esté presidiendo de mayor grado, hay que pedirle la bendición. Ah, entonces, cuando el diácono se acerca, es para que el sacerdote lo bendiga antes de proclamar la palabra. Muy bien, pues qué detalles que uno ve, pero no sabe, no sabría dar una explicación exactamente, o permiso o bendición. Ok. Sí, Y el tiempo se fue. y el tiempo se nos fue. Voy a poner aquí la marca de donde nos Pues está muy quedamos. interesante, muchos detalles que haciendo pausas se nos explican muy bien. Sí, vamos a ver, pues en Facebook no veo que haya ningún comentario. No sé si habrá alguien que quiera llamar. Tenemos tiempo para una llamada, tal vez. Tenemos tiempo para una llamada, sí. Y recordemos, mientras tanto, mientras se decide a llamar, recordemos que estamos en campaña. Estamos en campaña. El Ministerio Católico Unidos por Cristo y María necesita de su colaboración. Fíjese que cuando entré a cabina había una persona. No voy a decir su nombre porque en estas cosas, como decía el Evangelio de ayer, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, ¿verdad? Estaba una persona que había recibido un regalo monetario por su cumpleaños, que fue hace unas pocas semanas, y sintió el deseo de que ese regalo que le hicieron a ella regalarlo, y lo vino a regalar acá a Unidos por Cristo y María. Lo trajo personalmente. Lo trajo personalmente. Aquí estaba en cabina esta persona cuando yo entré. Así es que de eso hablábamos el martes. Si ustedes se recuerdan, decía yo que hay personas, en este caso creo que la persona que le regaló le dijo muy claro que ella podía hacer, que ella, refiriéndome a esa persona, pues no le digo si es hombre o mujer, pues que esta persona podía decidir qué hacer con ese dinero de la manera que quisiera. Entonces, asumo yo que esta persona que se lo dio no se va a molestar. No, claro. ¿Por qué? Porque ahora ella lo donó, esta persona lo donó. Entonces, hablábamos el martes que hay personas que se enojan porque la persona que yo le regalé algo, esta persona lo terminó regalando a Claro, otro. le dice, te lo di para que lo aprovecharas tú y lo vas adelante. Pero bueno, qué hermoso gesto. Bonito, muy Aquello hermoso. que yo recibí y tengo el deseo de darlo a otro. Qué hermoso gesto. El Evangelio de ayer decía que no debe de saber nuestra mano derecha lo que hace la izquierda y viceversa. Entonces, mis hermanos, estamos en campaña. Unidos por Cristo y María lleva la palabra de Dios, lleva el Evangelio, nos hace muchísimos servicios, pero todo tiene su costo. Si no, usted dígamelo, usted vive de gratis en su casa, usted no paga renta, usted no paga comida, usted no paga la luz, usted no paga el gas, usted no paga que le recojan la basura. Si usted vive de gratis, pues qué bueno que encontró un lugar donde vivir de gratis, pero todos los demás tenemos que pagar por el costo de vida. También el costo de llevar la palabra de Dios a todas las partes, que hoy con la tecnología no me extrañaría decir llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Sí. Entonces, mis hermanos, también necesitamos de su ayuda financiera. No hay ayuda tan pequeña ni tan grande. Toda ayuda es bienvenida. Fíjese, si usted dice, no, pero es que yo no tengo cómo dar. Yo le digo, bueno, y si usted tiene $5 al mes, que usted se los gasta en café o en algo, que mucha gente gasta $5 o más diarios en café. Ofrezca un día de café para la radio al mes. Entonces, $5 al mes, en el año ya van a ser 60. Supóngase que 100 personas deciden hacer lo mismo, ya son $6,000. Y si en lugar de $5, usted viene y dice, bueno, voy a ver si puedo dar $20 al mes. $20 no son mucho, no es mucho, pero $20 al mes en un año son $240. Parece que no, pero ya son 240. Si 100 personas lo hacen, ya son $24,000. Imagínese. Entonces, ahí es donde se va viendo el crecimiento del dinero, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo los invito. No piense que su donación es muy poco. No. Toda donación es buena para compartir y llevar a todas partes del mundo el Evangelio, la palabra de Dios.
Con eso, mis hermanos, vamos a terminar este programa del día de hoy. El próximo martes, recuerden, no voy a estar con ustedes para el camino de la oración. Me han invitado a dirigir un retiro para el personal de una parroquia de nuestra diócesis y voy a estar todo el martes con ellos. Les pido que por favor sí me pongan en oración ese día martes para que sea el Espíritu Santo quien guíe ese retiro y no yo, que no sean mis propias ideas y egoísmos los que dirijan ese retiro, sino que ese retiro que el personal de esta parroquia me ha confiado para que yo vaya a darles un retiro espiritual, que podamos pues compartir verdaderamente la palabra de Dios en ese retiro, para que todo el día martes pues nos tengan a todos, a esa parroquia que no menciono el nombre, pero que es de nuestra diócesis, y a su servidor que voy a estar ahí. Pero ya el jueves de nuevo voy a estar por acá y el siguiente martes, ay Dios mío, a ver cómo le hago. Me va a tocar hacerlo de remoto porque de nuevo me voy a tomar unos días de descanso, pero ahí vamos a ver. No nos preocupemos de eso todavía. Todavía falta. ¿Verdad? Pero sí, este martes que viene no voy a estar y el jueves sí. El próximo jueves sí voy a estar acá, ¿verdad? Muy bien. Bueno, que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias, diácono. Que Dios lo bendiga. Gracias. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.